Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8 y bienvenidos a este programa de entrevistas donde hoy tenemos la satisfacción de contar con don Aurelio Abreu Expósito, senador socialista por Tenerife, diputado del Parlamento de Canarias desde hace unos días y candidato a la presidencia del Cabildo tinerfeño. No tengo yo que presentarles a ustedes a don Aurelio. Don Aurelio a nosotros a Canal 8 nos ha distinguido, entre otros programas, aparte de los programas de debate, etcétera, que han sido numerosos, solo entrevistas, esta es la séptima entrevista que hacemos, ¿no? Por lo tanto, y hemos reflexionado con don Aurelio, sobre todo del ámbito municipalista. Él no solo estuvo 25 años y medio, creo, de alcalde de Buenavista del Norte, y ya lo veremos ahora, sino que se ocupó de otras muchas cosas. Bien, don Aurelio, bienvenido. Muchas gracias. Oiga, ¿y usted cobra ahora por todas estas cosas o qué? O sea, cobra del Parlamento, cobra de candidato y cobra del Senado, ¿y cuántas cosas cobra usted? No, cobro del Senado y además tengo que decir que bueno, esto del Parlamento es circunstancial por la dimisión del compañero Santiago Pérez, es por mes y medio y las circunstancias orgánicas y políticas pues así lo aconsejaron, pero en este caso cobro solo de la Cámara Alta del Senado, que es a lo que le estoy dedicando la mayoría de tiempo, y por ser candidato, bueno, el partido no... Yo creo que es un esfuerzo y un trabajo que uno hace por el partido, que es la herramienta que uno siempre ha tenido, ¿no? Don Aurelio se presentó como candidato al Senado y como candidato a la alcaldía de Buenavista en 2007, y él en su programa electoral dejó muy claro que si era elegido senador, pasado un tiempo dejaría la alcaldía, no compatibilizaría la alcaldía con el Senado, y así lo cumplió esa promesa electoral. Y también, bueno, de Buenavista del Norte. De Buenavista del Norte, ¿qué enseñanzas de cara a la ciudadanía adquirió usted? Esos 25 años y medio, ¿qué le aportaron a usted políticamente, desde el punto de vista político? Todo. Yo creo que la cercanía con las familias, con las personas de este municipio, el ser depositario de la confianza de muchas familias, de muchos hombres y mujeres, de jóvenes, a la hora de plantear cualquier problema personal o de índole social o político, ahí se aprende mucho. Es la escuela donde aprendemos, donde yo creo que todas las personas que aspiran a tener un cargo político deben pasar por el mundo local. Y también el mundo municipalista, el hecho de ser vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios, de compartir con muchos compañeros y compañeras en la región vicisitudes de cualquier barrio, de cualquier esquina. Y yo creo que ha sido una experiencia muy interesante y que nos ha servido para situarnos en todo momento de cercanía, ¿no? Y escuchar mucho. Yo creo que el escuchar, el aprender de nuestros vecinos es lo mejor que me ha podido pasar. ¿Y qué pasa con las demás administraciones autonómicas con respecto a los ayuntamientos? Que no confían en los ayuntamientos, que los han dejado, hablo de cabildos y hablo de consejerías del gobierno autónomo. ¿Qué es lo que ha pasado? Es decir, evidentemente aquí nunca ha habido un reparto de competencias y de dineros. Tristemente, porque de la misma forma que el Estado ha sido capaz de transferir competencias y recursos económicos a las comunidades autónomas para ejercer las competencias que vienen delegadas en el Estatuto de Autonomía, la comunidad autónoma y los cabildos han sido cicateros con aquella administración más cercana al ciudadano que son los ayuntamientos. Yo creo que es un compromiso, yo aspiro a ser presidente del Cabildo con el apoyo de los ciudadanos de Tenerife, pero desde luego temas tan importantes y cruciales para la sociedad como son las políticas sociales, la cultura, el deporte, esos temas donde primero va el ciudadano a resolver, juventud, deben de estar residenciadas en el ayuntamiento. Sin duda, del color político que sea, con criterios objetivos y transparentes, porque es lo que no ha hecho Coalición Canaria y Partido Popular. Han visto en el Cabildo y en el Gobierno
la posibilidad de tener muchos cargos de confianza, muchos directores generales que tienen menos presupuesto que cualquier ayuntamiento mediano en Canarias, y desde luego yo no soy partidario de eso. Yo soy muy municipalista, defendiendo, eso sí, aquellos servicios supramunicipales que son a los que debe dedicarse el Cabildo de Tenerife, ¿no? Oye, si usted resulta elegido, ya después hablaremos de las expectativas que tiene para el Cabildo, pero si usted, imagínese que es elegido presidente del Cabildo Insular de Tenerife, ¿seguiría pensando lo mismo con respecto a los ayuntamientos o no? ¿O ahí cambiaría las tornas? Totalmente. Yo seguiría pensando que los temas que estoy poniendo de relieve ahora, como son los temas sociales, los culturales, de juventud, educación de 0 a 3 años, tanto en la comunidad autónoma como en el Cabildo debe haber un pacto para transferir esas competencias con los recursos a los ayuntamientos. Y hablaremos, que lo he puesto como ejemplo estos días, con respecto a la ley de dependencia, si entramos después en esa materia en concreto, ¿no? Sí, sí. Bien, yo quería recordarles a ustedes que don Aurelio Abreu, aparte de ser 25 años y medio alcalde de Buenavista del Norte, ocupó altos cargos siempre municipales, Federación Canaria de Municipios, FECAN, 11 años, altos cargos, miembro del Consejo de Administración de la Confederación de Municipios Ultraperiféricos, CMU, 4 años. Bien, distintas responsabilidades. No hizo falta que estuviese en un gran municipio. En fin, con mi mayor respeto, el municipio de Buenavista del Norte es lo que es, pero sin embargo usted tuvo un papel no solo en ese municipio norteño, sino un papel relevante en el conjunto de la administración municipalista. Bien, y al hilo de esa acreditación que usted posee, yo quería preguntarle, cuando ahora hay voces que hablan de concentración o de reducción de los 31 ayuntamientos tinerfeños y de los 88 de Canarias, ¿usted está por esa labor o usted está por recabar más transferencias para los ayuntamientos? Es decir, todo lo contrario. No, yo estoy por optimizar los recursos, los mismos recursos sin poner más, porque además hay que ser justos ahora mismo y muy exigentes. Si la situación económica no invita a buscar más dinero para los ayuntamientos ni para los cabildos, mucho más recursos, pero optimizar los recursos sí. Lo que no puede haber es las 3 administraciones con las mismas competencias y con los mismos recursos. Pero desde luego, un cabildo que se precie no debe decir que desaparezcan algunos de los municipios de la isla de Tenerife o de cualquier lugar de Canarias. Pero yo no recuerdo, en 25 años, casi 28 años de gobierno de Coalición Canaria en esta isla, un servicio supramunicipal. Y quiero poner uno como ejemplo. El Plan Insular de Residuos Sólidos, que supuso que desapareciera de la isla en torno a 350 vertederos incontrolados de basura, hoy se recoge en plantas de transferencia y se lleva a Arico. Municipio, por otra parte, que no ha sido compensado de forma justa por parte del Cabildo Insular. ¿Por qué no se empezó también a planificar con un pliego de condiciones abierto y transparente para la recogida domiciliaria desde el punto de vista insular? ¿Por qué no hay un plan supramunicipal que ayude a mantenimientos de alumbrados públicos, de jardines, de centros de mayores mancomunados por comarca que puedan beneficiar? ¿Se pueden hacer una cantidad de servicios como hacen las diputaciones en la península, como hacen en Baleares, como hacen en Cataluña, que se pueden hacer en Tenerife, que se pueden hacer en todas las islas? Pero ahí tiene que haber mucha generosidad por parte del Cabildo, y yo lo haré, y también por parte del Gobierno de Canarias en favor de los ayuntamientos. Sin eliminar ningún ayuntamiento. Sin eliminar ningún ayuntamiento. ¿Por qué no plantear un secretario o un interventor para comarcas que sepan que haya 15.000 habitantes, 8.000 habitantes o 3.000 habitantes? ¿Por qué no se plantean servicios, que es la competencia del Cabildo, de atender aquellos servicios que no son competencia de los ayuntamientos? Por ejemplo, no está obligado un ayuntamiento de menos de 10.000 habitantes a tener un servicio de bomberos. Sin embargo, en la isla de Tenerife lo estamos pagando, los municipios pequeños. ¿Por qué no hay servicios supramunicipales que desde luego ayuden a los ayuntamientos a prestar mejores servicios con mayores recursos, pero optimizando los recursos? Bien, vamos a ir viendo con su acceso al Senado, a la Cámara Alta, en marzo de 2008 don Aurelio accede al Senado y en primer lugar, bueno, entre otros cargos tiene el de vicepresidente primero de la Comisión Especial sobre Nuevas Formas de Exclusión Social, si no me equivoco, ¿no? Eso en función del fuerte incremento del desempleo, del paro, de lo que hace. Yo quería preguntarle en ese ámbito, tanto en el plano general español como tinerfeño, pensando en Cabildo y pensando en Isla, que me dijese
que me hablase del posible empleo de los jóvenes. Por ejemplo, los jóvenes deben y tienen expectativas de conseguir un empleo hoy. Desde luego, con las políticas actuales del desarrollo que se ha tenido en los últimos años, prácticamente imposible, porque el único mercado que teníamos abierto era el de la construcción, el sector turístico no muy atendido por parte de la comunidad autónoma en cuanto a promociones y en cuanto a infraestructura turística, la falta de gestión de los recursos que vienen del Gobierno de España y sobre todo el tema de la formación. Formación, yo quería que insistieran en el tema de la formación también. Yo creo que es lamentable, ¿no?, que una región como esta, discursos como el del presidente y candidato de Coalición Canaria, cuando habla de que los jóvenes tienen que marcharse de esta tierra, me parece lamentable. Lamentable porque hay políticas donde se puede crear empleo en los jóvenes. La política educativa de esta tierra, en cuanto a formación, ha desaparecido los ciclos de grado medio y superior, no se atiende a los profesores, ciclos medioambientales en temas tan importantes como es el desarrollo del espacio natural en la Isla Baja. Pues ese ciclo que formaba a 25 jóvenes todos los años, desde hace 7 años hasta la actualidad, ha desaparecido de la Isla Baja porque falta un alumno. Y la Consejería de Educación ha tenido, pues, la desfachatez, por decirlo de alguna forma, de eliminar ese curso. Esa gente joven que se ¿Solo porque falta un alumno del cómputo que habían previsto? Efectivamente, de 26. ¿Y los demás qué pasa? Pues los demás tienen que ahora trasladarse a la zona de Santa Cruz, coste para los padres, más coches en la carretera, más esfuerzo económico y desaparición, por otra parte, de profesores que estaban trabajando en esa comarca. Y si estamos apostando por una comarca desde el punto de vista de espacio natural, senderismo, gastronomía, turismo rural, la biodiversidad, convenios con la universidad que tienen firmados algunos ayuntamientos para el tema de la laurisilva, el tema de investigación, ¿por qué no formamos a nuestros jóvenes de cara a conseguir un puesto de trabajo? Y por el contrario, lo que le decimos es que se vayan a Europa a trabajar. Me parece una falta de respeto a esos jóvenes, a las familias que han hecho un esfuerzo tremendo. Pero podríamos poner el ejemplo también en el tema de la sanidad o en el tema de la dependencia, como decía antes. Son áreas donde se pueden crear muchísimos puestos de trabajo si apostamos por una verdadera formación y por un servicio público en cuanto a las materias que estamos hablando, ¿no? De todas maneras, habría que agradecerle o no a la señora Merkel esa oferta que ha hecho de llevarse a la gente a Alemania para trabajar. Yo creo que, vamos a ver, si a un joven se le plantea que tiene que ir a trabajar a Alemania y que le sirva como formación, aprender idiomas, por ejemplo, me parece positivo. Yo lo que tengo mis dudas es que, tal como se ha planteado en la isla de Tenerife, sea para que los jóvenes vayan a ocupar un puesto de trabajo que no quieren los alemanes, como ya nos pasó a mediados del siglo pasado, que los canarios pues ocupaban el puesto que no querían los alemanes. Y además, en el tema sanitario, ¿cuántos jóvenes se han formado en el mundo sanitario en esta tierra? Y yo digo, ¿cuántos jóvenes que han terminado una carrera de medicina, que son 10 años, están trabajando en Portugal e Inglaterra con un sueldo digno? Y por consiguiente digo, ¿cuántos están trabajando aquí, profesionales de la medicina, que vienen de Iberoamérica, que con absoluto respeto y con la misma dignidad tienen derecho a un puesto de trabajo, pero aquí están ocupando un puesto de trabajo en el sector sanitario por la mitad de lo que cobra un español? Si la sanidad privada está contratando a profesionales que vienen del exterior por la mitad de precio, mientras que el canario tiene que ir a trabajar fuera. Eso me parece injusto, que se plantee en una sanidad que tiene financiación para lo público, pero que se le dedica a la privada. ¿Tendría que ser complementaria una con otra? Por supuesto. ¿O habría que excluir a la privada? No, yo creo que es complementaria. Lo que tiene que haber es una buena gestión por parte del Servicio Canario de Salud. Háblenos en el conjunto del mapa sanitario de Tenerife. Pues lo digo como lo vengo diciendo en estos últimos tiempos y desde que era alcalde de Buenavista, con muchísima tristeza, porque desde el año 99 se viene planificando el Hospital del Norte y del Sur. Hay dirigentes de Coalición Canaria y del Partido Popular que han jugado con el corazón, con el sentimiento de la población. Que han jugado con las vidas también, ¿no? ¿Eh? Que han jugado también con la salud de la gente. No, por supuesto con la salud, porque pongo algunos ejemplos. En los últimos 4 o 5 meses hay 3 denuncias presentadas en el norte de Tenerife por mal atendimiento en el servicio de urgencias en el Puerto de la Cruz. Pero es que una persona que tiene un dolor, que tiene una enfermedad en la Isla Baja, lo mandan al puerto, del puerto lo mandan a La Orotava, de La Orotava lo mandan a Santa Cruz 3 días después. Y cuando llegan las condiciones que llega. Y es el ejemplo que estoy poniendo de esos 3 casos. Pero es que ha desaparecido el transporte
de ambulancias medicalizadas. Para cerca de 50.000 habitantes, entre La Guancha y Buenavista, hay una ambulancia. En Navidades y en Reyes, en zonas de salud, por ejemplo en Los Silos o ICO, donde tenían que trabajar plantillas de 10 o de 20 profesionales, trabajaban 5. No se cubren las bajas por parte del Servicio Canario de Salud. Y por consiguiente, concertando cada vez más una sanidad pública para ahorrar recurso económico que es de todos los canarios. Y en el tema del Hospital del Norte, que ahora hablan del 2014 o del 2018, lo que han hecho es colocar placas con nombres y apellidos en una primera piedra, una segunda o una cuarta. Cada vez que viene un proceso electoral hablan de los hospitales, pero durante la legislatura hablan de los centros sociosanitarios, y yo considero que han jugado con el sentimiento de los vecinos del norte y del sur. Nadie les cree que en este momento haya una apuesta decidida por parte de Coalición Canaria y Partido Popular por la sanidad pública. Y voy a dar un dato: en el año 2006, 2007 y 2008, el Gobierno de España, de lo que es el impuesto de tráfico de empresas, dejó en esta tierra canaria 180 millones de euros, con un objetivo que además fuimos solidarios los alcaldes y los presidentes de cabildos para que se dedicara al Hospital del Norte y del Sur. Engañaron a la población del norte y del sur, los que hoy gobiernan el tema de la sanidad pública en esta tierra. Lo que ha dicho del Hospital del Norte supongo que lo repite para el Hospital del Sur, ¿no? El sur... Exactamente igual. En el sur es peor todavía, porque ni siquiera está la planificación y ni siquiera está el proyecto terminado. Pero bueno, eso que es desgana política, eso que es un incumplimiento en el que se juega con la salud de la gente. Eso es una falta de sentimiento y una falta de sentir lo nuestro, porque quien presume de defender a lo nuestro no puede hacer ese engaño permanente, esa traición permanente, ese incumplimiento permanente de su promesa electoral cada vez que hay un proceso electoral. Y yo le digo al candidato de Coalición Canaria al Cabildo de Tenerife, él ha amenazado en más de una ocasión a su partido para que si no le dan las competencias, por ejemplo, en parques nacionales. A mí me gustaría oírle decir que si no se cumple con el tema que de los recursos que vengan de Canarias. Voy a poner algunos ejemplos de presidentes del Cabildo que sí lo han hecho. El de La Gomera tiene un hospital, en La Palma se ha hecho un hospital, en Gran Canaria se ha hecho un hospital. Todos los consejeros desde el año 99 hasta el 2010 han sido todos de Coalición Canaria, excepto la señora Roldó, desgraciadamente, para la sociedad de Canarias, Partido Popular en los últimos 2 años, y terminó como terminó. Encima adjudicando un servicio por la puerta de atrás y a escondida. Ellos son los responsables del incumplimiento con el sur de la isla de Tenerife y con el norte de Tenerife, porque han jugado con el sentimiento, han jugado con la salud, han jugado con muchas familias. Yo siempre he dicho que además estoy a 80 kilómetros de la capital, que terminar los hospitales del norte y del sur es también beneficiar al área metropolitana, porque los centros de referencia están colapsados precisamente porque no hay un buen servicio en el norte y el sur. ¿Cuántos puestos de trabajo se podrían crear? ¿Cuánta tranquilidad se le podría dar a la familia? ¿Pero se ha eliminado personal sanitario, o se está eliminando, o se está reduciendo? Se está eliminando, se está reduciendo, no se está apoyando con material a los profesionales. Gracias, el Sistema Canario de Salud está soportado en la profesionalidad de los que trabajan en el sistema público de sanidad. ¿Quiere decir que si no fuese por esa profesionalidad, esto sería un caos? Sería un caos, como lo es en la actualidad las urgencias, como lo es las listas de espera, como lo es los sistemas de que se obliga a una persona que tiene síntomas de un infarto y se le obliga a ir al Puerto de la Cruz. Y allí se le tiene 2 o 3 horas, o bien se le manda a su casa, o bien se le manda a un hospital de referencia. Y eso es lamentable que suceda. Uno de los logros de la política socialista estatal en los últimos años en España ha sido precisamente la ley de dependencia. Pero claro, después la ley de dependencia también bascula no solo en la administración del Estado, sino también en las comunidades autónomas. Háblenos de la ley de dependencia con respecto a Canarias y con respecto a Tenerife. Pues Canarias es la región que menos recursos recibe del Gobierno de España. ¿Por qué? Porque en una reunión donde están los 17 consejeros de políticas sociales, que es la Comisión Interterritorial, las 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, acuerdan que se transfiera a las comunidades autónomas en función del número de personas evaluadas. En Canarias todavía hay casi 15.000 personas sin evaluar. Sin evaluar. Sin evaluar. Los temas familiares, incluso desde febrero del 2009 a fecha de hoy, están sin evaluar. ¿Por qué lo hace la comunidad autónoma?
porque tiene que aportar el 50% del recurso que necesita esa persona dependiente, bien en asistencia domiciliaria, bien un recurso económico o bien una ayuda en su propio domicilio. ¿Cuántos puestos de trabajo se podrían crear de jóvenes que a lo largo de los últimos años, con respecto a la ley de dependencia, hemos formado los ayuntamientos? Han formado los ayuntamientos en escuelas taller de políticas sociosanitarias, cursos que se han montado por parte propia de la comunidad autónoma. Esa comunidad autónoma es cicatera con quien más lo necesita, con quien más lo necesita. Y un compromiso que adquiero en nombre del Partido Socialista desde el Cabildo Insular de Tenerife es que esa competencia, tanto del Gobierno de Canarias como en el Cabildo, tiene que residenciar en los recursos humanos que tienen los ayuntamientos, que son los mejores de esta tierra, porque son los que conocen a la familia, son los que conocen a la persona dependiente, son los que sufren día a día esa consecuencia de esa familia y ese recurso que necesitan, y por lo tanto deben ser los ayuntamientos los que evalúen a esas personas, de forma coordinada con todas las administraciones públicas, y desde luego con responsabilidad económica, de ayudar a poner en marcha en Canarias la ley de dependencia, porque eso significa crear puestos de trabajo como se ha creado en el resto de España. ¿Y por qué esa actitud de no ponerla en marcha de un modo más rápido? Porque los recursos económicos de la comunidad autónoma están más para los asesores, más para servicios que se han montado en esta tierra en los últimos años con los que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, la policía autonómica. Eso se lleva un pico. Yo la respeto, pero no estoy de acuerdo, siempre lo he dicho. ¿No hace falta? Yo creo que no hace falta. Pero sí hace falta más dotaciones policiales. No. ¿Y de la Guardia Civil? Hay que coordinar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como están en este momento y poner en marcha los mecanismos que requieren los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han estado funcionando bien en Canarias. Pero si ese recurso en un momento determinado de economía se hace porque se decide por parte de la comunidad autónoma, me parece bien. Pero en un momento de necesidad social, lo que no es posible es que se deje de atender el apartado de la ley de dependencia para cubrir esa necesidad. O se deje de cubrir el tema sanitario, o se deje de cubrir el tema de la educación y la formación de nuestros jóvenes. Lo que considero que una región como esta, que solo depende de la construcción y del turismo, no podemos decir que vamos a crear puestos de trabajo en otros sectores, como lo están haciendo otras comunidades autónomas que tienen, por cierto, menos de la media en tasas de paro: Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, y sin embargo en Canarias, que dependemos de dos sectores importantes, no somos capaces de formar. Si las políticas de prioridad por parte de la comunidad autónoma, por parte de Coalición Canaria y Partido Popular, hubiese sido la educación, la dependencia, los servicios sociales, la sanidad, se hubiesen creado muchos más puestos de trabajo, tuviéramos mejor riqueza y tuviéramos mejor redistribución de las capas sociales en esta tierra. Tendría que recordarles a ustedes también que don Aurelio Abreu es secretario primero, que ese es el cargo, secretario primero de la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo, ¿no? Es así, ¿no? Háblenos de los mayores, hablamos de la discapacidad, pero me interesa de la política de los mayores. ¿Cómo se ve desde el Senado, en el conjunto de España, cómo se ve en Canarias, cómo se ve en Tenerife? Como consecuencia de la Comisión de Exclusión Social, como consecuencia de la crisis económica y del aumento del paro, hemos tenido la oportunidad, además enriquecedora, de comparecer en esa comisión, porque es una comisión de estudio de muchísimos expertos, de abuelos, de padres, que como consecuencia de la situación económica, pues sus hijos que se emanciparon en un momento determinado han vuelto a su hogar. Eso produce un desequilibrio económico, social, importantísimo. Y en Canarias en concreto también, porque es en todo el país, pero en esta región mucho más. Aquellos ayuntamientos que han hecho un esfuerzo en políticas sociales, que han sido abanderados en políticas sociales, ayuntamientos que con el 0,7 a nivel nacional, pues han sido capaces de montar pequeñas residencias para 20, 24 plazas, para que sus mayores estén atendidos en su tierra, en su terruño, para que sus familiares los puedan ver por las tardes, los puedan visitar, los puedan sacar a pasear. Algo tan sencillo como que un hijo o una hija pueda pasear con su padre o su madre en una tarde. Es un compromiso que adquiero, que debe de haber una red insular de mayores en toda la isla por comarca, con el complemento económico que pueda aportar el Gobierno de España, que pueda aportar la Comunidad Autónoma y que pueda aportar el Cabildo junto con los ayuntamientos. Para eso es necesario hacer políticas sociales de verdad, porque a esos mayores, tenerlos en su municipio, a nuestros familiares, tenerlos en su entorno, es lo mejor que nos puede pasar. Y estamos en contra de los macrocentros. Claro, pero está hablando también de residencias y de centros de día. Estamos hablando de residencia
aparte de los centros de día, que yo creo que todos los municipios hoy tienen un centro de día para nuestros mayores, pero de residencia, en comarcas donde pudiéramos tener un número determinado razonable que pueda estar bien atendido. Que de Santa Cruz no tengan que ir al norte o al revés o al sur. Efectivamente, porque además hay ejemplos, la ley de dependencia cubre ese coste. Una residencia que está ubicada hoy, me permito de poner ejemplo de Buenavista, con 24 personas mayores, está toda concertada con la ley de dependencia y se cobra una cantidad razonable para mantener allí 17 puestos de trabajo. 17 puestos de trabajo que mediante una cooperativa constituyen el atendimiento a 24 personas residentes y casi 20 de día, porque sus familias los dejan allí a las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Ese servicio de nuestros mayores, que además lo paga la ley de dependencia, debe ser un esfuerzo tremendo y que vamos a hacer en esta isla, porque es necesario además. Bien, en esta línea, dependencia, discapacidad, pero la discapacidad yo quería también extenderla un poco no solo a los mayores, ¿no?, sino también a la gente joven, a la juventud, a otros sectores que están como olvidados, como si no existieran. Yo he tenido la experiencia, antes al principio comentábamos qué experiencia adquiere uno en el mundo local, ¿no? Pongo la anécdota, es decir, una familia que en el año 83, pocos meses de ser alcalde, nos empeñamos en hacer un listado, un censo de personas con discapacidad. Era una enorme dificultad. Muchachos, la gente joven. Sí, sí. Era una enorme dificultad sacarle el compromiso al padre de que teníamos que apuntar a su hijo para que pudiera estar en un centro. Nos sentíamos un poco, da tristeza decirlo, ¿no?, queríamos ocultar esa enfermedad en casa, ¿no? Eso afortunadamente se recuperó y montamos un centro ocupacional precioso. Yo creo que, yo siempre digo que el mejor hotel que tiene Buenavista es el centro ocupacional. Hoy, tantas y tantas familias que sufren esa enfermedad, que ven tanta crueldad en las políticas sociales del gobierno de Canarias porque no se les atiende de forma adecuada. ¿Cuántas personas enfermos de Alzheimer? ¿Cuántas personas con parálisis cerebral? ¿Cuántas personas con diferentes enfermedades están hoy sustentadas en asociaciones sin fines de lucro, en padres, que han montado una organización para tirar para adelante? ¿Dónde ha estado el respaldo de las instituciones? No ha estado. Solo ha estado en aquellas instituciones más cercanas que son los ayuntamientos. Los hombres y mujeres dedicados a la política social en cada ayuntamiento son los verdaderos artífices de la política social en Canarias y en Tenerife. Y desde luego, esta tiene que ser una bandera que no puede dejar nunca el Partido Socialista en un gobierno, porque son los que más lo necesitan y hay recursos para hacerlo. Y plantarnos, si es necesario, los 7 cabildos, ante el gobierno regional o ante el gobierno de España, o ante Europa o ante quien sea, pero no podemos estar en siglo XXI aprendiendo y captando recursos de Europa y no atender a esas políticas sociales. Y ese es otro compromiso formal en nombre del Partido Socialista. Comisión de Fomento, me parece que también pertenece a la Comisión de Fomento en el Senado, una Cámara Alta. Háblenos de las infraestructuras viarias de Tenerife. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de firmar, digo nosotros porque el partido que sustenta el gobierno es el Partido Socialista, pero el ministro de Fomento en el 2009 firmó el último convenio de carreteras en Canarias, que fueron casi 200 millones de euros, con el actual presidente del gobierno. Y yo siempre he dicho que la falta de liderazgo en esta isla, en Tenerife, la falta de... ¿Tenemos tantos líderes? Bueno, tenemos muchos líderes, pero ninguno se pone en el sitio que se tiene que poner. Porque ¿Cómo es eso? A mí me gustaría tener un líder como Antonio Castro Cordobés, y es de Coalición Canaria. ¿Por qué? Los de La Palma seguramente, si estarán oyendo esto, me dirán: Aurelio, que nos estás haciendo un flaco favor. ¿Por qué no? Pero ¿por qué lo distingue? Porque el consejero de Obras Públicas tenía el pensamiento en toda Canarias, pero el corazón lo tenía en la isla de La Palma. Y en Tenerife se tiene el pensamiento en el partido político. Y el corazón en el partido político de Coalición Canaria, que es sumiso a lo que ha hecho el gobierno regional. Porque el consejero es de Coalición Canaria a lo largo de los últimos años. El presidente ha sido de Coalición Canaria a lo largo de los muchos años. Y yo digo, ¿y dónde está el plan de carreteras y de mantenimiento de la isla de Tenerife? ¿Dónde está el anillo insular? ¿Dónde está acercar los medios de comunicación, las vías al desarrollo de los ciudadanos? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pensar que hay gente, vecinos, personas, que van de la isla baja del norte a trabajar el sur y que tardan tanto tiempo en el vehículo, casi la mitad de lo que dedican al horario de trabajo?
Eso es culpa y responsabilidad de la falta de liderazgo del candidato de Coalición Canaria al Cabildo Insular de Tenerife. Pero oiga, tenemos los trenes. No, tenemos los tranvías en el área metropolitana, que es verdad que ha sido... Es verdad que ha sido un medio de comunicación ligero, importante para la ciudad, ha beneficiado mucho más a una ciudad que a la otra, ha perjudicado a un sector comercial... ¿A quién ha beneficiado más? Ha beneficiado mucho más a la laguna. Yo creo que la laguna ha creado un dinamismo social mucho más importante que en Santa Cruz. Santa Cruz está anquilosado, el sector comercial no puede despegar porque además no hay dinamismo ni hay liderazgo en la ciudad. La isla necesita una capital potente, una capital fuerte que arrastre de la economía. Un puerto obsoleto, unas infraestructuras obsoletas, unas infraestructuras además que han sido las más importantes que se han colocado en la isla de Tenerife, por ejemplo el auditorio o el recinto ferial, pero que han estado al margen del desarrollo socioeconómico. Yo veo, por ejemplo, ciudades como San Sebastián, como el Cursal, o en Bilbao con el museo, y desde luego al lado se ha generado un recurso económico, empresarial, dinamismo, ocio, cultura, deporte. En Tenerife no, en Tenerife han estado al margen, han sido obras, eso sí, para colocar una placa con nombres y apellidos, y yo no estoy de acuerdo con esas placas. Las placas que le queremos colocar nosotros a esas obras, a esos servicios, como por ejemplo el tema del tren o el tema del tranvía, son los rostros humanos, para que la gente pueda disfrutar de ese servicio. No para que alguien se apunte un numerito que yo he sido protagonista de. Yo creo que esos personalismos han matado a esta isla. Y estoy de acuerdo con el transporte por tren, no estoy de acuerdo con el tren que nos quiere imponer el candidato de Coalición Canaria, eso que él llama el tren bala. Eso de unir el aeropuerto del norte con el sur en 12 minutos me parece de películas de ficción. ¿Tren bala es japonés, en origen? No, yo creo que los alemanes han logrado convencer al candidato de Coalición Canaria para colocar en Tenerife lo que no han colocado en ningún sitio del mundo, solo está colocado en China, mientras que nosotros queremos colocar a nuestros jóvenes en Alemania a trabajar. Si nosotros traemos lo que no quieren, lo que no han colocado los alemanes en ningún sitio del mundo, y nosotros mandamos a nuestros jóvenes a trabajar allí. Hombre, si fuera para cubrir puestos de trabajo en consonancia con la profesión que han hecho, me parece muy bien. Antes usted comentaba como pilar básico de la economía tinerfeña, de la economía de Canarias, el turismo y la construcción. Ahora al hilo de todos los sucesos que están ocurriendo en algunos países del norte y del este de África, ¿no? Sobre todo del norte, ¿no? Bien, ha habido un desvío de turistas, de visitantes hacia Canarias, e incluso ha habido algunos sectores como que animan ese tipo de circunstancias. ¿Usted cree que también puede representar, por ejemplo, si lo que ha sucedido en Egipto sucediera en países más cercanos, con independencia de esos beneficios económicos turísticos, no correríamos también ciertos riesgos de estabilidad? Yo en esto quiero ser muy prudente, muy responsable y muy riguroso, ¿no? Yo creo que es lamentable que algunos dirigentes políticos, en este caso del Partido Popular, pues insisten mucho, ¿no? Incidan en lo que ha pasado en Egipto. Yo creo que esos temas, cuanto más cautela, cuanto más prudencia. Yo ahí la única reflexión que tendría que hacer es que los países mucho más civilizados, el mundo moderno, Europa, Estados Unidos, deben de evitar, como lo están haciendo, y poner esfuerzos económicos para que esos países tengan la riqueza necesaria, la democracia necesaria y la transparencia necesaria. Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo democrático en ese sentido. No haré nunca comentarios como el que ha hecho el dirigente del Partido Popular, el Esteban Pons y compañía, incitando a ese tema. Yo creo que nos perjudica muchísimo. Y si hay un tema del cual disfruta Canarias, del cual disfruta todas aquellas personas y turistas que nos visitan, es la seguridad, es la estabilidad, es el ser una plataforma tricontinental entre Europa, África y América, y nosotros tenemos que mirar mucho para África, tenemos que mirar mucho no para explotarla, no para hacer lo que han hecho muchos países, explotando las riquezas naturales, los recursos humanos. Yo he sido siempre muy solidario con ese mundo africano, ¿no? Y debemos de serlo todos, y debemos de ser muy prudentes en ese sentido, pero deberíamos de pensar mucho más en no ir allí a explotar, sino en ir allí a lo que ha hecho parte del gobierno de España, firmando convenios de colaboración, formando a nuestra gente joven. Voy a poner una anécdota de un joven de Mali que ha llegado a esta tierra en una patera y que tuvo la oportunidad de formarse en un centro
de integración de inmigrantes en Buenavista, que fuimos solidarios con la comunidad autónoma, creando un centro allí de 12 jóvenes. Tuvimos problemas en el barrio que se ubicó, pero había que afrontarlo con solidaridad, ¿no? Y hace pocos meses estuve en el sur, en una convención de cargos públicos, y había un chiquito de color, de Mali, que se me acercó y me conoció. Usted es don Aurelio, sí. Y me dice, usted no sabe cuánto le agradezco, que gracias a usted, a la solidaridad de su pueblo, él insistía mucho en la solidaridad de mi pueblo, ¿no? Estaba cobrando casi 1.000 euros y estaba manteniendo a 23 personas de su familia en Mali. Esa es la mayor satisfacción que puede tener un hombre que se dedica a la política. Y yo creo que ese ejemplo deberíamos de ponérselo en cuestión a estos dirigentes que son capaces, por un rédito político, por conseguir un puñado de votos con el tema de la inmigración, son capaces de jugar con el sentimiento de ese continente. Y yo llamo a la población en general, que ese dirigente, tanto de Coalición Canaria como Partido Popular, que utilizan aquello de que aquí trabajan los canarios, dice uno, como el presidente del gobierno, pero el otro dice que se marchen fuera. Sí. O este del Partido Popular, que juegan con la inmigración, o cuando nos dicen que el fracaso escolar es como consecuencia de la inmigración, no tienen vergüenza. Estos dirigentes no tienen vergüenza. Y si los que llevan gobernando 30 años no le pueden echar la culpa a un problema o una dificultad que tuvimos en un momento determinado, que fueron 3 años, que era que la gente de África viniera aquí. ¿Pero por qué venían? ¿Por qué no vienen ahora? No vienen ahora porque ellos tienen los mismos medios que tenemos nosotros. Ellos ven la televisión. Hay falta de trabajo, hay falta de medios económicos, hay una crisis económica. Si aquí hubiésemos estado en este momento, como hace 4 años, seguirían viniendo, pero es razonable que vengan, mientras que no le ayudemos allí. Por lo tanto, ese discurso xenófobo, trasnochado, tristón, que acuden a ese tipo de jugar con el corazón de la gente, es lamentable. Y eso es lo que hemos tenido en esta tierra, Coalición Canaria y Partido Popular en los últimos 30 años. Don Aurelio, agricultura, es decir, usted tan conectado con la Isla Baja, tan conectado con... ¿por qué la agricultura no es... bueno, yo supongo que habrá algún tipo de ayudas, pero no sé si las ayudas para la agricultura son suficientes o no. ¿Por qué se da la impresión de que la economía tinerfeña, la economía de las islas, renuncia en la práctica a la agricultura? Háblenos de la agricultura. Porque yo creo que se está jugando con los pliegos de condiciones a la hora de repartir las subvenciones en esta isla y en esta tierra, está marcada. ¿Cómo es eso? Sí, sí, está marcada. Yo creo que la subvención, cuando Europa acepta ayudar a España a través del POSEI y ayudar a Canarias, bien es verdad que el sector del plátano es importantísimo para nuestro paisaje, para el sector, mantiene puestos de trabajo, mantiene el Producto Interior Bruto importante que es ese sector. Pero desde luego aquellas personas que trabajan la tierra, el que está en la papa, en el trigo, en la viticultura, que por cierto mantiene mayor porcentaje de protección del territorio la vid, o tanto o más que el plátano. Y sin embargo vemos cómo en diciembre del 2008, en noviembre del 2008, la comunidad autónoma, que recibe en torno a 12 millones de euros del POSEI para repartir entre el pequeño y mediano agricultor, tarda hasta el mes de febrero para repartirlo. Eso es cicateros y jugar con las cartas marcadas. En segundo lugar, creo que no se ha redistribuido bien las subvenciones al sector agropecuario. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay cooperativas, hay sectores que tienen todas las ayudas económicas del mundo, tanto del Cabildo como de la Consejería de Agricultura, y no está llegando realmente al agricultor. Estos días poníamos como ¿Se quedan con los intermediarios? ¿Se quedan con los aparatos de las cooperativas o qué? Se quedan sin beneficiar directamente al que está ordeñando la vaca por la mañana. Yeah. Por hablarlo así, porque es como hablamos los tinerfeños. Sí, sí. Porque estos días además, curiosamente, algunos dirigentes de Coalición Canaria pues se nos han acusado de que somos como muy jóvenes, unos yogures, unos yogurcitos al lado del candidato de Coalición Canaria. Yo es un producto que me encanta porque además suele ser muy dietético y te saca del paso en un momento determinado. Pero a mí me preocupa esa falta de seriedad a la hora de plantear los temas agrícolas, como lo hacen ellos, jugando con palabras nuestras, pero no poniéndole énfasis en desarrollarlas. Por ejemplo, la cooperativa de Arico.
Ha sido un sector importantísimo. Lo citó de pasada. ¿Qué es lo que ha pasado ahí realmente? Pues ahí ha habido un colectivo... Usted se refiere a la quesería, la quesería de Arico, con un sector de 4.000, 5.000 cabezas de ganado, un sector emprendedor que inicia un desarrollo de polígono agroindustrial impresionante, agropecuario, y bueno, de la noche a la mañana se cierra con unas deudas importantes, además se traslada la producción a la Orotava, a Teisol, y yo creo que ese tema agrícola tiene que tener mucha mayor transparencia. El pequeño agricultor, el pequeño ganadero que ha hecho un esfuerzo, que hace un esfuerzo en estabular a sus cabras, de patearse día a día con su ganado, ese hombre necesita una explicación. Tuvimos la oportunidad de reunirnos la candidata de Arico y yo con un sector de Arico, y estaban altamente preocupados por el engaño, por el despilfarro y por la falta de seriedad y de rigor a la hora de darle información por las decisiones que se han tomado. Y yo creo que ese sector necesita... Un sector de cooperativa, ¿no? De cooperativa en el municipio de Arico. Yo creo que necesita mayor transparencia, tener personas que conozcan el sector, que trabajen por el sector y que defiendan los intereses generales de ese tema. Alguien me comentaba, un agricultor el otro día, me comentaba un dato que me lo va a dar estos próximos días, y es que los funcionarios de todas las consejerías de agricultura de los cabildos, más los funcionarios que dependen de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, son más que los autónomos que están dedicados en agricultura en Canarias. ¿Qué dice? Ese dato vamos a comprobarlo en las próximas semanas, pero desde luego si es así es escalofriante. ¿Hay más generales que soldados? Hay más generales que soldados. Y eso es lo que no puede ser, viniendo a una tierra los fondos que vienen de Europa para el sector agrícola. Y hay productos, como es el REA, que estamos subvencionando, que por un tema estrictamente sanitario, no podemos estar subvencionando con dinero canario a un producto que va, por ejemplo, en contra de la salud en Canarias. Y de eso hay algunos. ¿Y hay algunos? Y de eso hay algunos que están subvencionados. Es decir, esos intereses que están marcando el desarrollo socioeconómico... ¿Son productos de Canarias o productos que vienen a Canarias? Son productos que vienen a Canarias. Y que se les está... Si ese producto, ese recurso económico lo dedicáramos a potenciar aquí sectores, apoyo, pues igual ese producto no habría que traerlo de fuera. Y desde luego uno se pone en el lugar de esas personas que trabajan la vid, que trabajan las papas, que trabajan en el campo, que mantienen el sector agrícola, que mantienen el sector medioambiental. Muchos de los turistas que vienen a estas islas vienen, entre otros, por el paisaje. Y ese paisaje lo mantienen nuestros hombres y mujeres, a los que hay que realmente ser rigurosos y transparentes a la hora de repartir las subvenciones. ¿Eso podría extenderse a otro tipo a toda la pequeña y mediana empresa relacionada con el comercio, con la industria, o sea, la pequeña y la mediana empresa en el fondo? Totalmente, es decir, yo creo que el pequeño y mediano empresario, ahora mismo aquí, en Canarias y en Tenerife en concreto... Está ahogado. Que está ahogado. Yo creo que es necesario una reactivación del comercio y un apoyo indiscutible de la Corporación Insular, que tiene competencia sobre esa materia. Los centros comerciales abiertos que potenció en un momento determinado el Gobierno de Canarias deben de seguir de la mano del pequeño y mediano comercio, ayudándole. Antes comentábamos el efecto negativo que ha producido por donde ha pasado el tranvía en Santa Cruz. No ha habido una reunión, ni una colaboración, ni una coordinación con ese sector por parte de administraciones públicas como es el Cabildo del Gobierno de Canarias. No han habido planes de desarrollo para que esos comerciantes pudieran tener una mayor actividad. Y desde luego es fundamental en el pequeño y mediano comercio, que mantiene un importante número de puestos de trabajo en esta isla, tener la coordinación y la colaboración de la institución tan importante como es el Cabildo. Don Aurelio, también se lo quiero recordar a ustedes, ha sido presidente de la Comisión de Control de Caja Canarias, corríjame si me equivoco. Comisión de Control, lo fue. Presidente, 4 años. Bien, háblenos de esos avisos del Gobierno del Estado, del Gobierno socialista, a las cajas y de la ausencia de políticos en las cajas. Usted estuvo como político, claro. Efectivamente. ¿Y qué pasa? ¿Que la presencia de políticos ahí era nefasta para la institución o qué?
Hombre, yo no lo considero así. Yo no creo que la ley de cajas nueva vaya en esa dirección o exclusivamente en esa dirección. Lo que sí es verdad es que la profesionalidad del mundo económico debe ir pues, por ese camino, ¿no? Claro. Lo que ha hecho el Gobierno de España en los últimos años, rescatando algunas cajas que han tenido dificultad, hay que ponerlo también. Es decir, cuando oímos a los ciudadanos, no, es que el Gobierno de España le ha prestado o le ha dado dinero a la banca. Pues no es así. El Gobierno de España ha sido avalista de ese recurso económico, ha salido al rescate de esa economía, pero al Gobierno de España le están suponiendo, por ejemplo, en el último trimestre del 2010, en torno a 4.500 millones de euros que ha cobrado de intereses de los préstamos que ha hecho y de esos avales que ha hecho a las entidades bancarias. En este momento, el fortalecer las cajas, yo creo que es una situación ineludible que hacer. Si esta crisis económica viene como consecuencia del boom de algunas economías importantes, de algunos bancos en este caso, incluso el Fondo Monetario Internacional ha reconocido, estando rato presidiendo el Fondo Monetario Internacional, que ni siquiera ellos preveían lo que iba a pasar en el 2008, pues con más razón. Yo creo que hay que articular mecanismos europeos para que la banca tenga pues la entidad suficiente y el control suficiente, que no podamos volver a cometer los mismos errores del pasado, ¿no? Presidente de la Comisión de Control, esos rumores que a veces se han hecho de que Caja Canarias, de que nuestra caja ha estado más al servicio de determinados empresarios, 2, 3, 4, con nombres y apellidos, que al conjunto de la ciudadanía, que al conjunto de los sectores económicos, que al conjunto del empresariado, que al conjunto de los necesitados, en definitiva. Usted, digamos, desde esa posición, una posición de privilegio ciertamente y una posición de responsabilidad, ¿ha advertido de que ese tipo de rumores obedecen a alguna verdad o son lo que ahora se llama leyenda ciudadana o leyenda urbana? Hace 3 años ya que no soy miembro de la Comisión de Control. No, yo me refiero al tiempo que usted estuvo. Pero el haber sido no le alcanza a los últimos 3 años donde es posible que haya habido todo eso que yo acabo de yo en los 3 años que estuve en la Comisión de Control había absoluta transparencia entre el Consejo y la Comisión de Control. Los expedientes se pedían cada 15 días en la Comisión de Control y se atendían todas las peticiones. Es decir, bien es verdad que había un momento económico de solvencia, de amplitud de capital por parte de la Caja y, hombre, la Caja, yo lo tengo que decir con absoluta honestidad, si la Caja es la Caja de todos los canarios, si no hay una entidad bancaria tan próxima a los ciudadanos y que haya resuelto tantos problemas en Canarias como Caja Canaria. Ahora, el tema de los empresarios, que es un tema que está en nuestra sociedad y que vincula siempre con el pequeño y mediano empresario en la isla de Tenerife, ese rumor de que hay 2 o 3 empresarios que siempre son los que realmente marcan las pautas del desarrollo y de las grandes obras en la isla de Tenerife, yo lo escucho y lo percibo también, pero lo percibo más del pequeño y mediano empresario. No podemos seguir permitiendo que no, el trabajo de Canarias es para los canarios, pero después aquí el Gobierno de Canarias también obliga a hacer unión temporal de empresas con empresas multinacionales o nacionales. La ley de contratos del Estado es muy transparente, es decir, se exige incluso el boletín oficial de las comunidades europeas para sacar una obra en un determinado recurso económico. Por lo tanto, la transparencia es absoluta. Pero desde luego, lo que es el servicio, lo que es el mantenimiento, lo que es el apoyar a la empresa canaria, nos llenamos mucho la boca desde las instituciones que gobierna Coalición Canaria y Partido Popular y las castigamos mucho en esta isla, mucho. Porque desde luego no puede seguirse permitiendo que las subcontratas se hagan a las empresas de aquí, a los precios que se hacen, teniendo incluso posibilidades de bajas temerarias y después exigiéndole a la pequeña y mediana empresa de esta isla que sufra las consecuencias de los retrasos de las obras y del cumplimiento de las obras en muchos casos. Y que son la gente de aquí la que realmente está sacando las castañas del fuego. Por lo tanto, ahí debe haber muchísimo más control por parte del Cabildo en ese sentido. Oiga, hace 3 años que ya no es de esa Comisión de Control, presidente de la Comisión de Control. ¿El tema de las Teresitas le pilló a usted en medio o no? Estando en la Comisión de Control. No, ya el tema de las Teresitas es tan antiguo. Quiero decir, de los préstamos y tal, ¿o usted no había accedido todavía? No, eso fue con anterioridad a mi llegada. A su mandato, a su responsabilidad. A mi mandato, sí. Estaba culminado el proceso. Afortunadamente la justicia ha dado
su veredicto, y yo creo que el tema de las telecitas en este momento quien tiene que tomar la decisión, pero además de forma urgente y prioritaria para los ciudadanos y no para vergüenza de los que gobiernan, es que debe de solicitarle los recursos económicos que ha desembolsado el ayuntamiento. Eso debe de hacerlo de forma inmediata porque hay una sentencia. A mí afortunadamente no nos tocó la Comisión de Control ese expediente. Bien, vamos con reforma del marco autonómico. Hace escasos días, don José Bono, su correligionario, presidente del Congreso de los Diputados, hablaba del fracaso del café para todos. No al café para todos, decía él. Y evidentemente el marco autonómico, entre otras cosas, ampara hoy alrededor de 188 oficinas de representación de las comunidades autónomas en el extranjero, 188, aparte de las embajadas, evidentemente. ¿Usted cree que en esto del marco autonómico, yo no le voy a plantear qué opine usted como el Partido Popular, claro, pero porque usted no es del Partido Popular, usted es del Partido Socialista y por lo tanto me va a negar la mayor, y yo ya tampoco voy a intentar convertirlo a usted ahora en pepero, lo que me faltaba. Está muy bien, pero usted no cree que el marco autonómico se ha desmadrado un poco o un mucho. Hay algunas que un mucho y otras que nada. Yeah. Por ejemplo, en un momento de crisis como el que estamos viviendo, que una comunidad autónoma como Asturias tenga en torno al 12% de parados, es un ejemplo de comunidad autónoma. Un ejemplo de comunidad autónoma que además no tiene un desarrollo turístico, que no ha tenido un desarrollo excesivo en la construcción ni en el poder inmobiliario, y sin embargo el sector primario ha aprovechado los recursos económicos que han venido de Europa y ha mantenido su comunidad autónoma en un 10 o un 11%. O Cantabria. Pero sin embargo regiones que han vivido en la abundancia ha vivido Canarias. Mantener oficinas en Bruselas o mantener oficinas en Madrid que no repercutan en la economía de Canarias me parece un disparate. Porque además, que no utilicen los mecanismos que utiliza el Gobierno de España y vayamos de la mano del Gobierno de España, de los ministerios, a negociar de forma conjunta en Europa y estar en manos de los lobbies que pueda tener la propia comunidad autónoma, me parece poco serio. Entonces, si el señor Bono se refiere a que hay comunidades autónomas que han despilfarrado en la abundancia, teniendo oficinas del color político que sea, de una y de otra. Quiero ser riguroso en este tema. Pero creo que se puede ahorrar. Pero de la misma forma que en el marco autonómico no es lo mismo una comunidad autónoma que tiene un director general de cultura o de deporte, cuyo presupuesto es más bajo que la media de cualquier ayuntamiento de Canarias, pero que tiene más asesores que el que pueda tener liberados los concejales, y a veces nos quejamos de los ayuntamientos, pero hay directores generales que tienen 4 asesores en su nómina, que tienen un periodista y que salen todos los días en los periódicos. Y a lo mejor tienen el recurso, pues para que tiene un ayuntamiento de 7 u 8 mil habitantes. ¿Para qué? Para que los ayuntamientos y los concejales o concejalas de deporte estén mendigando una subvención de 400 o de 500 euros. Lo digo, por ejemplo, en cultura para publicar un libro. ¿Por qué esa competencia no está residenciada en los ayuntamientos? ¿Por qué no ha supuesto una disminución de funcionarios y de administración autonómica las competencias que ha transferido en el Cabildo? Porque vamos al edificio múltiple 1, vamos al edificio múltiple 2, más los edificios que tiene contratada la comunidad autónoma en alquileres bastante numerosos, y resulta que están completos. Pero vamos al Cabildo y pasa exactamente igual. ¿De qué ha servido la transferencia? Para engordar más la administración. Y eso es lo que no puede ser una comunidad autónoma. Desde el año 99 no se reforma el Estatuto de Autonomía. Y yo creo que es necesario. Es necesario, no solo desde el punto de vista económico, sino de austeridad financiera. Y tener aquella competencia residenciada en aquella administración que lo pueda hacer mejor. Y en este caso en Tenerife o en Canarias, con los ayuntamientos, con los cabildos, la comunidad autónoma, más el Gobierno de España. Yo creo que hay que racionalizar mucho más el mapa de competencias que hablar de lo que ha significado las comunidades autónomas para el territorio, porque desde luego han significado mucho. Don Aurelio, hay cantidad de temas pendientes, pero bueno, yo supongo que con permiso de nuestra directora, doña María Lorenzo, pues seguramente antes de que sean las elecciones volveremos a conversar, me imagino, no lo sé. Pero se nos quedan cantidad de preguntas. Bueno,
ahora usted es también hasta presidente de la gestora, ¿no? Insular, de su partido. Todo lo sucedido en la capital y en la isla con el Partido Socialista, ¿le va a restar a ustedes de cara a las elecciones de mayo votos o no? No, lo que ha supuesto pues una... Les han nacido partiditos por ahí. Bueno, yo absoluto respeto a aquellas personas que en representación del Partido Socialista han ocupado cargos de responsabilidad, tanto orgánicas como institucionales, que han tenido la posibilidad de utilizar esta herramienta que nos ha dado los socialistas durante toda la democracia y durante la clandestinidad. Aquellas personas que han utilizado esta herramienta y que han decidido marchar, absoluto respeto. Pero desde luego los que nos hemos quedado aquí tenemos un proyecto político para la sociedad, y creemos que en Tenerife hemos acertado con la decisión que tomó desde los órganos federales, ratificado además recientemente, y los socialistas, los ciudadanos de Tenerife esperan de nosotros qué es lo que vamos a hacer en educación, en formación, en nuestros jóvenes, en empleo. Eso es lo que esperan los ciudadanos de nosotros. Y todos los temas internos del partido se están resolviendo en sus órganos internos, y yo lo que sí espero que todos los compañeros y compañeras hagan de la herramienta que nos ha dado la democracia, la mejor para mí, para nuestros principios, pues el buen uso de ella. Muy bien, pues muchas gracias por su presencia en Canal 8, muchas gracias por sus palabras y suerte, ánimo en esa campaña electoral y nada más. ¿Usted quiere agregar algo? No, yo encantado una vez más de estar aquí, desde luego estoy seguro que volveremos. Muy bien, pues le deseo igual que a todos ustedes lo mismo, que sean felices en la medida de lo posible.